Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin cesar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Había también en aquella ciudad una viuda que acudió al juez y le dijo: «Hazme justicia ante mi adversario». El juez no le hizo caso durante algún tiempo, pero después se puso a pensar: «Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a nadie, voy a hacer justicia a esta viuda para que deje de molestarme, no sea que al final se me agote la paciencia». Dijo entonces el Señor: «Prestad atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a su escogido, que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Amén. Tema difícil, tema de la oración. El objetivo que tiene la parábola que hemos leído es muy sencillo. Como dice el primer versículo, que es aclaratorio, y es precisamente aclaratorio porque habrá quien se pierda estirando los detalles de la parábola, dice que Jesús con esta parábola quiere expresar la necesidad de nuestro ser de orar siempre y no desmayar, de no rendirse, no desanimarse, no tirar la toalla cuando estás viviendo circunstancias, situaciones muy duras, como la viuda, ¿no? Nosotros, y yo estoy muy contento con esto, gracias a Dios somos cabezas pensantes y muy teológicos, y eso está bien. Pensamos muchas veces desde nuestras teologías y desde nuestra... ¿Para qué sirve orar? ¿Para qué sirve orar? Si Dios ya lo sabe todo. Y a veces nuestras formas profundas, porque son profundas, de tomar conciencia del tremendo problema del mal, la teodicea, como se le llama, nos lleva a esperar bastante poco de las oraciones. Somos así. Además sabemos, hemos aprendido, que las oraciones no son para sobornar a Dios, no son para adularle y manipularle, no son tampoco para demostrar que nosotros somos más buenos que Él, que encima le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer, porque si no, no lo hace, como si fuera tonto o en el peor de los casos como si fuera malo, que no le da la gana de hacer el bien, que se lo tenemos que decir nosotros, ¿no? ¿Por qué orar? ¿Por qué ser, como dice Jesús, constantes en algo así? Y los que le dais, porque yo sé que aquí hay muchas cabezas que le dais vueltas al tema de la teodicea, de por qué existe el mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué pasan cosas malas, no? Yo sé que los que pensáis esto, que es importante pensarlo, esta rama de la teología, le dais muchas vueltas, ¿no? Y está bien, seguid dándole vueltas, está bien. Yo alguna vez no, la verdad, confieso aquí delante vuestra que lo he dicho ya muchísimas veces porque me gusta mucho como lo dice este hombre. Hay un teólogo ortodoxo, que no recuerdo de dónde es, pero sacerdote y teólogos ortodoxos, de estos que tienen la barba muy larga, que explicaba que lo importante de las oraciones no es el contenido de la oración, aunque puedan ser verdaderamente importantes esas peticiones con las que nos presentamos ante Dios con verdadera preocupación, ¿no? Las nubes negras de la tragedia del cuento que he leído antes, ¿no? Eso es importante, claro que sí, pero sino que lo importante es sumergirse, ¿no?, mediante la oración en ese espacio de lo santo, en ese espacio de lo sagrado, de estar en presencia de Dios, de hallarte tú ante Dios, en su misterio, y estar en esa intimidad con Dios, volcándole, por supuesto, lo que te preocupa, ¿no? Poniéndonos en línea con Él,
y con su voluntad para luego afrontar esas realidades que nos están preocupando, que nos están amargando, esas nubes negras. Generalmente, cultivar la oración no es para cambiarle a Dios los planes, es para que Dios nos cambie a nosotros cuando estamos en ese espacio, ¿no? En medio, digamos, de esas realidades que nosotros estamos viviendo. Porque Dios tiene mucho que decir, no necesariamente por voz audible, pero en las palabras de petición o de intercesión, como las que hemos tenido antes también, ¿no? Mostramos inconformismo, yo diría inconformismo santo. ¿Por qué santo? ¿No? Porque es el mismo inconformismo que Dios tiene. Y nos unimos nosotros a Él en ese sentir compartido. ¿Acaso tú crees que el mal le agrada a Dios? Y la parábola esta que hemos leído tiene mucha intencionalidad, ¿no? A ver si conseguimos alimentarnos del fondo espiritual con la enseñanza que trae, ¿no? Fijémonos que Jesús comienza la historia hablando de que en la ciudad, un ambiente urbano, cosmopolita, en la ciudad había un juez que no respetaba ni a Dios ni a los hombres. O sea, si pensamos en los mandamientos, que antes el salmo que leímos era un salmo relacionado con la ley, ¿no? Si pensamos en los mandamientos, pues lo que está diciendo es que este juez no cumple ni el amor a Dios ni el amor al prójimo. Estamos hablando de una persona ególatra, ¿ves? Que solamente le importa a sí misma, ¿no? Y no le preocupa a nadie más que no sea ella. Este juez, que es así, viene a ser algo que realmente todos podemos comprender. Este juez es exactamente igual que el sistema de nuestro mundo. Cuando es frío, cuando es burocrático, impersonal, cuando incluso es mecánico a la hora de supuestamente impartir justicia, porque ni le interesa la justicia ni le interesa el bien. Es que de hecho la parábola se le conoce como la parábola del juez injusto. Y los adultos, cuando nos topamos con este concepto de juez en la parábola, pensamos eso, el juez injusto, una estructura injusta. A lo mejor para los niños habría que explicárselo como que tienen un problema y se topan con una puerta cerrada sabiendo que hay alguien detrás de la puerta, ¿no? Como la parábola, ¿no? Y que no se puede acceder al otro lado. No te van a recibir ni con tus lágrimas de niño que tiene un problema ni nada ahí. No te van a socorrer con la ternura que tú esperas, ¿no? Este juez de la parábola es un juez indiferente, como el reino de este mundo. Jesús, ¿qué decía? Lo contrario, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Porque es que las cosas aquí funcionan de una manera muy distinta a lo que trae Dios, ¿no? Sabemos nosotros muy bien de cómo funcionan las cosas aquí. Lo peor es que nosotros muchas veces pensamos que Dios es así, como este juez que tenemos en el pasaje. Impersonal, frío, ¿no? Cerrado. Y cuando oramos, estamos como ya de primera, como predispuestos, de antemano, a sentir lejanía, como si nuestra oración fuera un telegrama que no sabemos si llega, a lo mejor no llega, ¿no? O si nuestra oración pasa del techo o no pasa, ¿no? Y es verdad, porque es verdad, que Dios escapa a nuestra comprensión. No lo podemos meter en la mente, no podemos razonar lo grande que es Dios. Dios es, como decía Lutero, y creo que también Tomás de Aquino, el Deus asconditus, ¿no? El misterio, el Dios escondido en la eternidad, por supuesto, que no podemos razonar porque somos finitos, ¿no? Además, un Dios que parece ausente y en silencio. Pero no olvidemos que Dios se ha puesto rostro a sí mismo para darse a conocer y ha venido a nosotros y lo ha hecho en la persona de Cristo para hacerse cercano. Es un Dios prójimo. Pero en la parábola tenemos otro personaje que no tiene nada que ver, que es un juez que, como el sistema de este mundo, ni teme a Dios ni le interesa realmente el prójimo. Y aparece también en la narración una viuda, una mujer que tenemos que tener conciencia nosotros, siempre yo lo digo, pero que en el contexto de la época, al ser viuda, pues no tiene cómo sustentarse por sí misma, a no ser que tuviese hijos adultos.
Y si eres una viuda jovencita, la prostitución es otra solución para salir adelante. Las viudas eran personas realmente vulnerables. Y aquí representa a la clase más desprotegida y más abandonada. Por eso siempre se habla de las viudas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las viudas es siempre, acordaos de las viudas, ¿Por qué? Por la situación tan dura que tenían que vivir. Y pregunto, una pregunta tonta, ¿será que el Evangelio tiene algo que ver con las personas desfavorecidas, como las viudas? Ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿O simplemente es un sistema de autosalvación personal individualista, como algunas veces se nos presenta? Que no, ¿verdad? Aquí, como siempre, es verdad, como siempre, hay algo interesante. Las masas empobrecidas y azotadas por el sistema de aquel tiempo vivían cargando con injusticia y además con la sensación o la asimilación de que su causa jamás sería atendida por nadie. Piensa eso un momento, que nadie te va a socorrer, que tú desde pequeñito naces en una situación y te vas a morir en esa situación. Pero, bueno, luego están los que, según el paradigma de honor y vergüenza, tienen un estatus y caen del estatus, que sería el caso de las viudas, Pero piensa que esta viuda representa la esperanza en movimiento, porque ella es testigo de una fe que persiste. Ella representa lo que Karl Barth llamaría la humanidad orante, la que no tiene otra defensa que su clamor a Dios, Como muchas veces hemos estudiado nosotros en otros pasajes con los Anabim, los pobres de Yahvé, cuya única esperanza, el único auxilio que ellos tienen, su único socorro, es que Dios les alce y le haga justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y había muchas, todavía la hay. Las clases empobrecidas vivían así, con esa sensación de que nunca tendrían verdadera justicia, a no ser que Dios hiciera algo. Y cuando pensamos en términos retributivos, pero para nuestra realidad personal, no se equivocaban demasiado. Vivimos en un mundo horrorosamente injusto y cruel. Y por eso oramos, ¿no? Y es un sentimiento muy normal en un mundo injusto, lleno de mal, sentirse así. ¿Quién me va a socorrer? ¿De dónde viene mi socorro? ¿No? Dice el Salmo, ¿no? Y es que es una rueda, el aparato de la rueda del sistema donde nosotros vivimos es la que es. Para nosotros en Occidente, que vivimos acomodadamente, hay mucha gente que trabaja para ti y para mí. Tenemos esclavos. En fábricas, en países más desfavorecidos, y cuando ya no nos sirven, en la industria, indirectamente para nosotros, pues ahora ya son desechos, ya. ¿A ti te importa si ni los conocemos? No sabemos, ¿no? Pero seguimos favoreciendo eso, aunque tengamos conciencia. Ahora mismo estoy dando una pincelada de conciencia, ¿no? Y ya sé que vosotros la tenéis. Pero estamos en la rueda, aunque tengamos esa conciencia. Y aún así seguimos favoreciendo ese sistema cuando compramos ropa. Pero te la compres de marca o te la compres de la marca blanca, ¿no? Como se dice, ¿no? Cuando usamos el móvil nos pasa igual, cuando cogemos el coche, todo, es la vida entera, todo está así. Desarrollamos la vida así, la construimos en base a personas más desfavorecidas que sustentan todo, ¿no? Y si hablamos de la fruta que nosotros compramos en el Mercadona o donde sea, lo mismo, ¿no? Porque para que tú la compres a un precio aceptable, ¿qué hay detrás? ¿No? Si los agricultores se quejan de que cobran poco, luego las criaturas que le están pagando, ¿qué necesitan? ¿No? Pues el inmigrante sin papeles al final es el que va a hacer... En fin, todo está así, ¿no? Todo está así. Y nosotros clamamos, venga a nosotros tu reino. Claro, porque este reino presente está mal. Está muy mal. Pero Jesús quiere que las personas empobrecidas y abusadas
se convenzan de que ellos mismos realmente son del interés de Dios. Y los evangelios están llenos continuamente de historias así. Y Él mismo, Dios está detrás de la reivindicación por la justicia. Y aquí en el pasaje tenemos la oración, que muchas veces nosotros la vivimos como refugio en nuestra desesperación, pero aquí la tenemos, además, como resistencia y como un inconformismo ante el mal. Un inconformismo que tiene que ser persistente, según este ejemplo de la viuda. La viuda persevera sin descanso, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por supuesto, Jesús no dice con esta enseñanza que Dios sea como este juez, aunque algunas veces, por yo que sé, a veces terminamos pensando que Dios es así, pero no. Para nada. Jesús nos dice claramente que Dios es todo lo contrario a este juez de la narración. Lo que nos dice es que incluso si un juez que es injusto responde a la insistencia, ¿cuánto más hará el Dios que es amor? Ahora, probablemente la forma misteriosa en la que Dios actúa en la historia, que nuestra forma, la forma aparente para nosotros puede parecernos con frecuencia como algo imperceptible, como algo muy frágil, como algo que es poca cosa. Recordad siempre que el reino de Dios viene de cosas que parecen poco. De lo poco sale a lo mucho, ¿no? No es lo que esperamos muchas veces, ¿es o no? La forma de actuar de Dios muchas veces no es lo que queremos nosotros. Porque nuestras ideas de Dios a veces son otra cosa. Y a veces, por muy cristianos que seamos, y yo muy pastor o muy teólogos, a veces tenemos ideas idolátricas de Dios. Nos hacemos un ídolo, pensamos que Dios es así, 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 pues entonces, Señor, te pido esto, La forma de actuar de Dios muchas veces es otra cosa. Tenemos que saberlo. Orar siempre y no desanimarse, como dice en el pasaje, es vivir conscientes de esa tensión, ahora me pongo un poquito teológico, ¿vale? Pero esa tensión del ya, pero todavía no del reino de Dios. Y desde esa esperanza que tenemos, sí, que el reino se manifiesta ya en algunas cosas, pero esto no es el reino de Dios, ¿no? Y desde esa esperanza que tenemos, porque sabemos lo que viene, queremos nosotros que muchas cosas sean ya. Claro que queremos. Y oramos por ello. Y además nuestra fe tiene la pretensión de ir empujando el reino de Dios, ese futuro de Dios, de ir metiéndolo ya en este mundo injusto. Nos lleva a actuar nuestra fe en consecuencia. Amén, así tiene que ser. Así tiene que ser. Pero la respuesta de Dios muchas veces a nuestra oración, en determinados casos, no es siempre para todo, ¿vale? Pero muchas veces la respuesta de Dios a nuestra oración cuando, Señor, por favor, queremos que esto y esto y esto y esto, y Dios nos dice, sí, pero hazlo tú, que yo estoy contigo. Pero te toca a ti, Tú eres mi brazo, tú eres mi voz en este mundo, te toca a ti. Hazlo en mi nombre, pero hazlo tú, que voy contigo. Como digo, esto no es para todas las oraciones, evidentemente. Pero piénsate si la respuesta a muchas de las nuestras es esta. Y cuando Jesús dice aquí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo no sé, en mi adolescencia e infancia esto me lo escuchaba yo como si fuera una amenaza. Pero no es una amenaza, es un suspiro. En este mundo devastado por el mal, por la injusticia, por la opresión, las desigualdades que hay, los abusos que hay, ¿habrá quien todavía crea en el amor de Dios cuando el mundo se canse de esperar ese reino de Dios? O los cristianos nos cansemos de esperar el reino de Dios. ¿Habrá fe? ¿Tenemos fe? Porque las cosas muchas veces no es nuestra construcción, La pregunta es muy buena. Porque esperar puede desilusionar. Si en esa espera solamente miramos a nosotros mismos, y no vemos las cosas con perspectiva. De ahí la perseverancia de la viuda que no se rinde.
Y si ella no se cansa de esperar, no se rinde, no se cansa. Bueno, se cansará, pero aún así en su cansancio sigue y sigue y sigue. Persiste en su petición, persiste en su oración, podríamos decir, en sus expectativas de fe. Aunque durante la espera no tiene lo que quiere. Luego ya sí, el juez le hace justicia, pero detrás hay una historia. ¡Cállese, señora! ¿No? Está perdiendo el tiempo, deja de tocar esa puerta del juez. Pero ella sigue llamando a ese juez indiferente, al que le importan 3 pitos todo y que además está dormido, ¿no? No se parece nada a Dios. Al final todos somos conscientes de la deriva del mundo en cuanto al mal. Y cuando digo el mundo es todo, ¿eh? Es todo. No es los malos o los que están... No. La vida, la enfermedad, todo, ¿no? La injusticia, todo. Parece que no tiene solución. Y muchas injusticias y muchas situaciones, enfermedades incluso, todo lo que tú quieras, en este mundo no son corregidas. No son situaciones, no son enderezadas. Y parece que la justicia, la verdadera justicia, se muere en silencio. Estaba leyendo esta semana el capítulo 8 de Eclesiastés y parece que habla un poco también de esto. Sin embargo, la justicia absoluta tendrá lugar en el día del Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando llegue ese momento, el momento de la justicia. Y esto no es un consuelo de tontos, esto es inconformismo, desde luego, pero no es un inconformismo absurdo, ni un aborregamiento, como en plan, como yo soy ciudadano de los cielos, como yo no soy de este mundo, ¿no? Me importa 3 pepinos lo que ocurra y... No, perdona, eso no es así, al revés. Porque igual que la viuda, hay que mantenerse insistente en cambiar las cosas desde la fe, como decía al principio con el ejemplo de este teólogo ortodoxo, desde el sumergimiento en Dios. Una fe militante y entregada, una fe de resistencia ante el mal. Que no estoy de acuerdo con el mal, que no. La fe cristiana no es escapismo. No es tampoco un engañabobos, ni una forma de anestesiarse ante el sufrimiento del mundo, esperando que llegue el mundo nuevo. ¿Esperamos que llegue el mundo nuevo, el reino de Dios? ¿No? ¿Cielo nuevo y tierra nueva? Claro que lo esperamos. Pero de mientras tanto es acción en el presente, porque sabemos el futuro. Así que, ya voy terminando. Sumérgete en Dios. Ora sin desanimarte, porque Dios responderá en su tiempo. Nosotros, como decía, no estamos en el reino de Dios definitivo, pero a veces es verdad que vemos de manera adelantada cositas, atisbos de su reino. Y a veces Dios mismo da pinceladas de su paz, de su justicia, de su amor, que la experimentamos. Pero otra gran parte de las veces nos toca a nosotros, que somos cuerpo de Cristo, que somos templo de su Espíritu, somos humanos, nos toca a nosotros hacerlo. Nos toca a nosotros ser las pinceladas que adelantan el reino. Sumérgete en Dios, en el Dios bueno y justo, que repito, que no es como el juez ególatra del pasaje, que actúa, pero para que no le molesten más, porque es indiferente. Dios no es así. El Dios que nos enseña a Jesús es un Padre bueno, interesado en nosotros y en lo que sufrimos y en lo que el mundo sufre. Y tiene prometido algo nuevo que viene, cuando Él sea el todo en todos. Cuando ya no haya llanto, ni dolor, ni clamor. Y ahora en este minuto de reflexión después del sermón, a lo que te invito no solamente es a reflexionar. Como culto que estamos celebrando, ya estamos sumergidos en Dios. Pero tomemos conciencia de eso ahora en este momento. Penetramos en el velo del templo se rasgó
y el acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios está disponible a todos nosotros. Pues sumérgete en su presencia. Bendito sea el Señor. Sol y Dios, gloria.